Hola, buen día Martín, Chantal, muchas gracias por la nota. Gracias a usted por atendernos, doctor. A ver, es un momento preocupante en el país, no solamente en Tucumán, donde sí tenemos más de 6.000 casos, sino en toda Argentina, porque de una semana a la otra se duplican los casos. Sí, a ver, estamos en este momento cursando una epidemia de dengue. Dengue es una enfermedad que generalmente su epidemiología evoluciona así, con epidemias entre 3 y 5 años, en periodos de 3 a 5 años. Nuestra última epidemia fue en el 2020, pero ya tuvimos la del 2009, la del 2016, y ahora estamos cursando nuestra cuarta epidemia, un aumento acelerado del número de casos en muchas jurisdicciones. Estamos en esa situación que ya enfrentamos otras veces, digamos, no es una situación completamente nueva, pero sí estamos en un aumento de casos, en una curva ascendente todavía. Doctor, aprovecho que mencionó los años, usted lo dijo recién, solemos tener epidemias cada 3, 4, 5 años, y hay un detalle que no menor me parece, que también lo dicen los especialistas: cada vez que tenemos estos brotes, estas epidemias, suele ser peor que la anterior. Sí, hay dos cuestiones básicas en eso. Hay una expansión de las áreas, ¿sí? No solo las áreas que generalmente tienen dengue, sino que empieza a haber dengue en algunos lugares, dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en algunos lugares que antes no había, y por lo general con un número de casos en aumento, ¿sí? Eso tiene muchos determinantes, diferentes determinantes vinculados con el clima, con la posibilidad o no de eliminar adecuadamente los criaderos de mosquitos, y también con la generación de personas susceptibles, ¿sí? Sí, por eso también evolucionan cada 3-5 años, porque en algunos momentos donde las epidemias son muy grandes, luego las personas quedan con cierta inmunidad, pero después de un tiempo se acumulan muchas personas que no la tienen. Entonces, eso está muy relacionado con lo que pasa en la región, no es en Argentina, ¿no? Nosotros en general estamos muy influenciados, digamos, por lo que pasa en nuestra región, sobre todo en los países limítrofes, que es el punto de partida de nuestros brotes, ¿no? Las personas que viajan, que transitan y vienen enfermas con el virus a la Argentina cuando todavía no tenemos transmisión, y a partir de lo cual se empiezan a generar casos autóctonos. Ese es más o menos lo que nos pasa todos los años, en menor medida, y algunos años en una medida muy importante como este. Claro. Doctor, ¿cuáles son los serotipos que están circulando en la Argentina? En Tucumán el Ministerio de Salud dice que tenemos el DEN2, pero en otros distritos como en Santa Fe se decía que circula el 1 y el 4. No, hasta ahora tenemos de 2 serotipos circulando en distintos lugares, serotipo 1 y serotipo 2. Bien. ¿Sí? Lo que pasa es que esos no circulan juntos en todos lados. En la mayoría de la línea que arranca en el noroeste argentino, donde está Tucumán, y viene bajando, pero también en Salta, en Jujuy, etcétera, el serotipo 2 es el que circula en la mayoría de los lugares, y en Santa Fe, en Buenos Aires también, etcétera, hay serotipo 1 en Formosa, y en algunos lugares, pocos, están circulando los dos, ¿sí? Porque hay enfermos que algunos están infectados con el serotipo 1 y otros con el serotipo 2. Esos son menos lugares, pero tenemos también cocirculación. A eso le llamamos cocirculación. Bien. Cuando decimos que en Argentina circulan el serotipo 1 y 2, en la mayoría de los lugares no están circulando juntos, ¿sí? Pero en algunos ya sí. Claro. Y también tenemos chikungunya en algunos lugares, ¿no? Que eso también complica o complejiza la situación, que es otra enfermedad viral transmitida por mosquitos. Doctor, ¿y puede pasar, no sé si se dieron casos de que sea infectado un paciente con 2 patologías en simultáneo transmitidas por los mosquitos? Es sumamente infrecuente. Es posible, pero es muy infrecuente, ¿sí? Pasaría si un mosquito tiene 2 virus, ¿sí? Un chikungunya y dengue, por ejemplo. Pero es muy raro y la verdad es que no es lo que pasa habitualmente. O tampoco es fácil de discernir, ¿no? Claro. Doctor, menciona estas diferencias en las variantes y demás. ¿Tenemos que tener en cuenta si son más agresivas, si el tratamiento es distinto, si una persona ya se infectó hace algunos años con dengue, puede ser más grave ahora? Excelente pregunta. A ver, los serotipos nos sirven para saber
¿sí? Cuántas veces tuvimos ese serotipo, cuántas personas suponemos que han estado expuestas previamente a ese serotipo y que podrían tener alguna inmunidad para ese serotipo. Desde el punto de vista individual, es importante saber si uno tuvo dengue antes, porque es una cosa que cuando va a la consulta tiene que mencionar, porque las personas que tuvieron una infección anterior probablemente requieren una observación, un seguimiento bien minucioso para estar seguros de que no están teniendo signos de alarma, etcétera, porque una infección anterior puede ser un factor de riesgo, como hay otros factores de riesgo para hacer formas quizás más severas de la enfermedad, como tener enfermedades previas, las personas gestantes, los mayores de 65 años, los niños menores de 1 año, también las personas que tuvieron dengue previo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, no para asustarse, sino justamente para garantizarnos la mejor atención, que es que cuando tengo síntomas consulto, que me den los signos de alarma, que si me siento mal luego de que se me pasó la fiebre, vuelva a consultar para que evalúen mi estado de salud. Tener un seguimiento es la mejor receta, digamos, para poder detectar si un caso, que por lo general son leves, puede tener algún signo que nos diga que esa persona puede estar necesitando, ¿sí?, una atención. Bien. Para no hacer una forma grave. Preguntan los oyentes porque, bueno, se habla del dengue común, el dengue hemorrágico, si puede causar la muerte, cómo se trata también el dengue hemorrágico. Bueno, el dengue desde ya hace unos años hay una concepción del dengue como una enfermedad única, no como un dengue, antes se hablaba de dengue clásico y dengue hemorrágico, sí, ¿no? Claro. Como si fueran dos enfermedades. El dengue es una sola enfermedad que la mayoría de los pacientes, como decíamos recién, van a evolucionar favorablemente, con formas leves y que van a pasar 6, 7, 8 días y se les va a pasar la fiebre y todo lo que le pasó. Sí. Y un porcentaje chiquito de los pacientes van a tener signos de alarma y probablemente algunos desarrollar una forma grave de la enfermedad. Aquello que se llamaba dengue hemorrágico, hoy se llama dengue grave, ¿sí?, que no es necesariamente la única manifestación de la hemorragia, ¿sí?, una forma grave de la enfermedad. Eso es una porción de las personas, por lo que decíamos, por sus factores de riesgo, pueden hacer una forma grave, pero las formas graves, las formas graves tratadas a tiempo, ¿sí?, tienen muchas posibilidades de recuperarse perfectamente, pero por eso decíamos, el dengue sí tiene un tratamiento, que no es específico, no es un tratamiento antiviral, ¿sí?, no tenemos un medicamento para el dengue, pero el principal tratamiento para el dengue es la consulta temprana y que los pacientes puedan tener la atención adecuada, por ejemplo, la reposición de líquidos, si empiezan a hacer estas cosas que decíamos, si evoluciona a una forma más grave, tiene signos de alarma, etcétera, siendo bien atendido, con un buen seguimiento, es la mejor manera de evitar la mortalidad por dengue, ¿sí? No es que el dengue no tiene un tratamiento, no tiene un tratamiento específico, no hay un antibiótico, no hay un antiviral, pero sí hay tratamiento, por supuesto que sí. Doctor, hablábamos con un especialista la semana pasada que nos decía que la primera recomendación, más allá del cuidado y la atención del paciente, era evitar que lo pique un mosquito que se infecte y pueda contagiar a los demás. ¿Cómo es el periodo de aislamiento en este tipo de casos? ¿Qué es lo recomendable para que eso no ocurra? Bien, retomo la idea porque me gusta que podamos hablar de medidas de prevención, porque en este momento estamos como dijimos, en una epidemia. Necesitamos tomar medidas. La primera, la más importante, la de siempre, es eliminar los criaderos de mosquitos. La segunda es esto que me está diciendo, tratar de evitar la picadura de mosquitos, que son los mosquitos adultos que están volando y que pueden estar infectados, para que las personas no se infecten. Y las personas que están enfermas, que entiendo que eso es lo que me está preguntando, las personas que están enfermas debemos evitar que la piquen mosquitos para que el mosquito no se vuelva infectivo, ¿sí?, y transmita la enfermedad a otras personas. Entonces, una persona que está enferma tiene que tomar recaudos, ponerse repelente, estar en la medida de lo posible en una habitación con mosquitero, ¿sí?, aislado de los mosquitos, que los mosquitos no le puedan picar, porque esa persona, sobre todo mientras tiene fiebre, ¿sí?, tiene el virus en la sangre, el mosquito la pica, adquiere ese virus, si el mosquito estaba
sin virus, ahora está Sí. con virus, y dentro de unos días se volverá infectivo, va a poder transmitir la enfermedad a otras personas. Así que sí es importante que las personas enfermas tomen medidas de prevención Claro. de la picadura de mosquitos, ¿Y ese- como lo dijo usted. Sí. ¿Y ese periodo cuánto dura? O sea, el periodo de que se puede infectar el mosquito que te pique. En general dura lo que dura la fiebre, ¿sí? Cuando, sobre todo las personas que tienen fiebre, en ese momento la cantidad de virus en sangre, digamos, es mayor, ¿sí? Ese es el periodo más crítico para tratar de evitar que lo piquen los mosquitos, Claro. porque ahí es donde más virus en la sangre va a tener. Claro. Y ese periodo varía en persona, no todos tienen la Sí, misma claro, cantidad de síntomas. no, tal cual. Bueno, a todos nos pasó, ¿no? Que tuvimos alguna enfermedad viral Sí. y tuvimos fiebre, tuvimos gripe, tuvimos cualquier cosa. El periodo, en general hay periodos medios, pero como ese es un signo bien característico, hay personas que le dura 2 días, hay personas que le duran 4 días, hay personas que le duran 6 días, no importa. Mientras tiene fiebre, no le tienen que picar los mosquitos. Bien, doctor, y respecto de las secuelas que puedan quedar, pueden permanecer por mucho tiempo. Hay gente que manifiesta que han pasado 20 días de cuando tuvo los síntomas fuertes y siguen con mareos, por ejemplo. Sí, o cansancio. Sí hay algunos síntomas que pueden permanecer unos días más, ¿no? También pasa cuando uno tiene una gripe, ¿no? Que a veces se le pasó, ya no tiene fiebre, incluso ya no tiene tos, pero se sigue sintiendo cansado durante un tiempo. O sea, todas estas enfermedades virales que producen también procesos inflamatorios, etcétera, pueden tener un curso que no se agota con los síntomas más visibles que tiene uno al comienzo, como la fiebre, el dolor de cabeza, etcétera, sino que unos días después puede seguir sintiendo algún malestar. Bien. Pero por lo general se resuelven en unos pocos días. Doctor, 2 consultas de los oyentes rápidamente. Si el dengue se puede complicar por un resfrío, si tiene relación esto, y también si qué pasa con los niños, si puede darse grave en los niños y esto puede derivar en una internación. A ver, los niños menores de 1 año, como los mayores de 65, dijimos, las personas gestantes, etcétera, son personas que requieren cuidados especiales siempre, ¿sí? Para este tipo de enfermedades. Tienen que acceder a una consulta temprana y que lo evalúe un equipo de salud. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿sí? Si los chicos... Pero ahora voy a la parte epidemiológica de eso. Los niños, en nuestros datos hasta ahora nacionales, no son los más afectados, ¿sí? Los más afectados son los adultos. Los más afectados, el mayor número de casos lo tenemos en adultos jóvenes y adultos de mediana edad. Niños tenemos menos, ¿sí? Hay menos niños infectados que adultos. No obstante, los niños, sobre todo los niños bien pequeños, necesitan ser asistidos de manera especial porque son niños pequeños y pueden efectivamente complicarse por cuestiones relacionadas con su edad, así que tienen que consultar rápidamente. Pero en la epidemiología del dengue no son la población que hoy tenemos más con más número de casos. Bien, doctor, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Que tengan un buen día. Hablábamos con el doctor Carlos Giovacchini, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.